¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a iniciar a esta hora nuestro repaso semanal por la actualidad política aquí en Canarias. Centrada en la actividad parlamentaria, pero sin olvidarnos de que ya estamos en plena campaña para las elecciones europeas. Esta semana ha habido pleno, se ha hablado de empleo. Hemos conocido los datos del paro de abril, que dan un respiro, que vuelven a bajar en España y también aquí en Canarias. Prospecciones petrolíferas, la creación de la Agencia Tributaria Canaria, entre otras cuestiones. Temas que vamos a analizar en profundidad con nuestro invitado. Hoy nos va a acompañar el diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, José Luis Prestelo. Empezamos con nuestro sumario. La Agencia Tributaria Canaria podría ver la luz en poco tiempo. Superado el debate de primera lectura con los únicos votos en contra del Partido Popular, el Ejecutivo afirma que ayudará a luchar contra el fraude fiscal y no aumentará el gasto público de las islas. También el Partido Popular votó en contra de la propuesta de modificar la ley de hidrocarburos para prohibir las prospecciones petrolíferas en el mar que puedan afectar a espacios protegidos o zonas turísticas. Los nacionalistas y socialistas apoyaron la iniciativa. Son alumnos de Derecho de la Universidad de La Laguna y están terminando su formación con unas prácticas en la Cámara Autonómica. Han podido conocer de primera mano cómo se elaboran las leyes o cómo es el funcionamiento de un órgano tan importante como el Parlamento. Como decíamos, semana de pleno que comenzó, como es habitual, con las preguntas dirigidas al presidente canario. Uno de los temas planteados a Paulino Rivero por el presidente del Grupo Popular, Asier Antona, fue la reciente reunión mantenida entre Rivero y Mariano Rajoy. El presidente canario ha dicho que en el centro de esas conversaciones estuvo la reforma del REF y los avances que se están haciendo para vincularlo a la generación de empleo. La entrevista que mantuvo usted en Moncloa con el presidente del Gobierno de España es un buen ejemplo de que con el diálogo se puede conseguir muchas cosas y no con la confrontación. Por tanto, es fundamental que sigamos en esa senda. Estamos trabajando con el Gobierno de España y en este caso con el presidente del Gobierno de España, ofreciéndole 4 alternativas, 4 posibilidades diferentes para incentivar la contratación de nuevos trabajadores. Creo que hemos aproximado una solución y que espero que el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias y el ministro de Hacienda del Gobierno de España puedan cerrar a lo largo de las próximas semanas en una línea que va a permitir la contratación, a incentivar la contratación de nuevos trabajadores. Justo esta semana conocíamos esos datos del paro correspondientes al mes de abril. El pasado mes bajó en España y también aquí en Canarias. En las islas descendió algo más de 700 personas y el propio presidente respondió a la evolución del desempleo en los primeros meses del año. Habló de mejoría, de un aumento de contrataciones y de la reducción del paro entre los menores de 25 años. También la consejera de Empleo compareció para hacer balance de lo que han supuesto para los canarios las políticas activas de empleo de los años 2011 y 2012. Francisca Luengo rechazó el recorte de 16 millones de euros que realiza el Estado para esta materia. La consejera de Empleo comparece a petición propia para ofrecer los resultados de una evaluación externa sobre las políticas activas que desarrolló el Servicio Canario de Empleo durante los años 2011 y 2012. El Grupo Mixto subrayó la necesidad de una evaluación permanente sobre los resultados de estos programas de formación y orientación para el empleo. Es fundamental una evaluación continua durante el desarrollo de los programas y esa la tiene que potenciar el propio Servicio Canario de Empleo. Una evaluación y un seguimiento de que los programas, primero, se ejecutan en función de lo que dicen los papeles y ahí la evaluación y el seguimiento de esas acciones es fundamental. La creación de un mercado laboral más justo es para el Grupo Socialista el objetivo de las políticas activas de empleo. Lo que hay que evaluar y evaluar bien es la eficiencia en el diseño, aplicación y evaluación en relación con el objetivo citado, es decir, mercados laborales más justos y más equitativos. La gestión del Gobierno central sobre los fondos para políticas activas de empleo en Canarias fue objeto de crítica por parte del Grupo Nacionalista. Desde la llegada del PP al Gobierno central, ¿han llegado menos fondos a Canarias? Y más tarde. Y este retraso y reducción de fondos ha hecho que el número de beneficiarios
de las políticas de empleo en Canarias se haya reducido a la mitad. El Grupo Popular, por su parte, incidió en el grado de ejecución presupuestaria sobre los fondos destinados a políticas de empleo. El porcentaje de ejecución de los fondos de políticas activas de empleo en Canarias, en estos años de los que estamos hablando, teniendo en cuenta las obligaciones reconocidas, datos que usted le ha dado al Ministerio, fueron del 67-68%, dejando de ejecutarse 26 millones de euros. Recursos no utilizados que debían haberse invertido. El Ministerio establece unos objetivos para las políticas activas de empleo y Canarias ha cumplido y estamos por encima de la media. Eso puede preguntar a su ministro. Y, a pesar de eso, hemos reducido de 76 millones a 76 millones. ¿Pero por qué? Porque se ha reducido el 8% a todas las comunidades autónomas. Y esa reducción de fondos no son los datos que ha traído aquí su señoría del PP. Es que están en los presupuestos del año 2014. La consejera señaló que el grado de satisfacción entre los alumnos que asisten a los cursos de formación es de 9,38 sobre 10. Otra de las intervenciones de la sesión plenaria fue la del consejero de Educación, José Miguel Pérez. Ha vuelto a criticar la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza, la LOMSE, en respuesta a una afirmación del Grupo Popular que reiteró las ventajas de esa norma. Pérez ha dicho que, además de empeorar la calidad de la educación, aboca a los estudiantes a la enseñanza privada. Yo le digo, señor consejero, cumpla la LOMSE porque le va a ir mucho mejor a los estudiantes canarios. Y usted está intentando oponerse. Los PSPI son un fracaso, usted lo sabe, y la formación profesional básica es fantástica, y usted no lo quiere admitir. Pero el problema que plantea la LOMSE es que a los alumnos que concluyen los estudios de la ESO, los 4 cursos de la ESO, y no aprueban reválido, les da 2 opciones, o irse a casita, o irse a preparar en centros privados, a cambio de dinerito, la reválida correspondiente. Y nosotros le hemos dicho a los estudiantes canarios que no se van a ir a su casa, que no van a gastar el dinero y que los centros públicos les van a mantener para que puedan superar esa reválida, que de lo contrario les va a dejar en el limbo académico, porque les deja sin título de enseñanza secundaria obligatoria. Y el proyecto de ley para la creación de la Agencia Tributaria Canaria superó esta semana su primer trámite parlamentario. El Pleno rechazó una enmienda de devolución del Grupo Popular. El Gobierno defiende que va a ayudar a aumentar la recaudación, a luchar de forma más eficaz contra el fraude fiscal. Ventajas que también comparten el resto de fuerzas de la Cámara, a excepción del Partido Popular. El Gobierno plantea al Pleno del Parlamento la creación de la Agencia Tributaria Canaria con la lucha contra el fraude fiscal y la mejora de la gestión recaudatoria como principales objetivos. El Grupo Mixto expuso dudas sobre el procedimiento y la estructura diseñada para la agencia, aunque no sobre la necesidad de su creación. Siempre hemos tenido en nuestra filosofía, en nuestros programas, la necesidad de una agencia tributaria potente, capaz de recaudar, capaz de tratar al contribuyente como un aliado y no como un enemigo, y también perseguir a la minoría que defrauda, a la minoría que no cumple, ¿no? El Grupo Socialista señaló también que la creación de la Agencia Tributaria Canaria estaba incluida en su programa electoral de 2011. El Grupo Socialista llevó en su programa electoral de 2011 la creación de la Agencia Tributaria Canaria y el Gobierno canario estableció su creación en la disposición adicional 4ª de la Ley 4/2012 de 25 de junio de medidas administrativas y fiscales. El Grupo Nacionalista defendió el proyecto de ley y destacó el apoyo de las administraciones locales del archipiélago. Los cabildos y la FECAN, incluidos los que gobiernan del Partido Popular, que también apoyan la creación de los órganos de participación en la agencia tributaria. Son también ellos los que consideran que la creación de esta agencia reportará beneficios en la gestión y en la recaudación y, por lo tanto, en los ciudadanos. El Grupo Popular presentó una enmienda a la totalidad del proyecto de ley. Nosotros estamos a favor de la lucha contra el fraude fiscal. Por supuesto, así hacemos desde el Gobierno y así está nuestro programa. Lo que no queremos colaborar es en la extorsión a los contribuyentes. El consejero señaló que Canarias gestiona un 59% del volumen total de tributos, el porcentaje más alto entre las comunidades autónomas tras Navarra y el País Vasco. La principal finalidad de este nuevo órgano es dotarnos de mecanismos más ágiles y flexibles que repercutan en la gestión recaudatoria, que intensifiquen la lucha contra el fraude fiscal y que redunden en una mayor participación de cabildos y ayuntamientos en la gestión de los tributos que conforman el bloque canario de financiación.
Comunidades como Andalucía, Baleares, Cataluña o Galicia cuentan ya con su propia agencia tributaria. Otro de los temas abordados en la Cámara Autonómica ha sido la propuesta de los nacionalistas de cambiar la ley de hidrocarburos para prohibir la búsqueda de crudo en el mar que pueda afectar a espacios protegidos o a zonas especialmente turísticas. La propuesta prosperó con los votos a favor de los nacionalistas y socialistas. El Partido Popular votó en contra. Recordemos que el Parlamento Balear aprobó por unanimidad, con los votos del Partido Popular incluidos, esta misma iniciativa. ¿Por qué los dirigentes cualificados del Partido Popular de España dicen que no quieren ni siquiera saber si hay petróleo porque el petróleo de ellos es el turismo? ¿Se han vuelto locos o son ustedes los que tienen un problema? Los de aquí. Yo les pido a ustedes respeto a las decisiones de este Parlamento, que haya decidido que no a las prospecciones. Le pido respeto a las decisiones de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, al de todos los ayuntamientos, al del alcalde de Tías del PP, porque se han quedado ustedes más solos que la una en Lanzarote. Insta al Gobierno de España a modificar la Ley 34/98 de 7 de octubre del sector de hidrocarburos en el sentido de prohibir todos aquellos proyectos de investigación, exploración, prospección o explotación de hidrocarburos en el mar. Tenemos derecho a saber si en aguas españolas próximas a Canarias existen o no nuevas fuentes de riqueza de las que nos podamos beneficiar. Así de sencillo. Y de existir, como nosotros esperamos, queremos saber si esos recursos están presentes en cantidad y en calidad suficiente. También en el Senado se votó este miércoles una iniciativa socialista para paralizar las prospecciones que no vio la luz finalmente. El Partido Popular sorprendió antes de la votación con una alternativa que suponía paralizar temporalmente esos sondeos hasta alcanzar un acuerdo con las comunidades autónomas afectadas. Pero la propuesta fue parada por el propio Ministerio de Industria. Al final, el Partido Popular frenó la propuesta socialista, aunque senadores del Partido Popular rompieron la disciplina de grupo y votaron a favor de la propuesta de los socialistas de frenar la búsqueda de petróleo. Aparte del Pleno, la actividad parlamentaria de la semana comenzó con la Comisión de Control de la Radio Televisión Canaria. Ya el presidente canario en la sesión plenaria había pedido a los grupos que alcanzaran un acuerdo y renovaran a sus representantes en el Consejo de Administración del ente. Rivero apeló a la responsabilidad parlamentaria. Ya en la comisión parlamentaria, el director general de la Radio Televisión Canaria respondió a los portavoces que se centraran en el patrocinio de programas emitidos. El modelo de gestión de Radio Televisión Canaria centró el debate en la Comisión de Control al Ente Público. El Grupo Socialista destacó el tratamiento específico que se brinda a los productores audiovisuales en el proyecto de ley en trámite para la televisión pública y apostó por el equilibrio entre la producción interna y externa de programas de entretenimiento. Lo que queremos es que no se trata de contraponer un modelo de producción frente a otro, sino que se trata de que de tener que buscar y de lograr ese equilibrio entre uno y otro y siempre, lógicamente, cuidando al máximo los contenidos como condición sine qua non, tanto en un caso como en otro y, por supuesto, apoyando la industria audiovisual canaria. El Grupo Nacionalista defendió el modelo de gestión adoptado por Radio Televisión Canaria. El costo que para cada canario tiene tener una red de televisión pública en Canarias es de 16,10 euros, la mitad que lo que le cuesta a un gallego y muchísimo menos que lo que le cuesta a ciudadanos de otras comunidades autónomas. Por tanto, el modelo funciona, el modelo es bueno, porque además, con una circunstancia muy importante y que no es baladí en un tema como que estamos hablando, el nivel de audiencia de la Televisión Pública Canaria es superior, muy superior al resto de televisiones autonómicas. El Grupo Popular solicitó todo tipo de información relativa a la relación del ente público con 7 de las productoras contratadas para la producción de programas de entretenimiento y anunció una visita a la sede de Radio Televisión Canaria en Santa Cruz de Tenerife. Le comunico que iré allí personalmente esta semana y así podré también conocer personalmente al personal de Radio Televisión Canaria que desarrolla su trabajo en ese lugar, un centro de trabajo que me falta por visitar. De todas formas, no voy a analizar todo en una sola visita, solo voy a pedir la información de los contratos de las 7 productoras, de las producciones realizadas por las 7 productoras que hoy he elegido al azar. El director general del ente público mostró su disposición a recibir a la diputada y defendió la gestión realizada. Tengo la completa seguridad de que se ha actuado siempre con el máximo rigor y respeto
al ordenamiento jurídico y que ni yo ni ninguno de mis antecesores, por lo que yo sé y conozco, han procedido nunca a la contratación de una producción o servicio sin los pertinentes informes jurídicos y técnicos. Nunca. La diputada nacionalista María del Mar Julios resultó elegida por unanimidad como nueva presidenta de la comisión tras la dimisión de José Luis Perestelo. 8 alumnos de la Universidad de La Laguna concluyen estos días su periodo de prácticas en el Parlamento. Estudiantes de Derecho completan su formación en los servicios jurídicos de la Cámara. El proyecto es fruto de un convenio entre esta institución y la universidad. Naisla. Laura. Rebeca. Abigail. Héctor. Javier. Diego. Son estudiantes de Derecho a punto de terminar su grado. Realizan 146 horas de prácticas en los servicios jurídicos del Parlamento. Una experiencia que aseguran les ha cambiado su manera de ver la Cámara Legislativa. No me gustaba nada la política. Era algo que no me gustaba por el tema de la crisis, la desconfianza y demás. Pero verlo desde cerca y ver que sí hay políticos que se preocupan, entonces quieras o no, pues me vi que sí, que puede ser que haya tomado contacto con la política y me guste. Ahora conocen, por ejemplo, el recorrido que hacen las leyes desde que nacen hasta que se aprueban o cómo es el funcionamiento interno de la institución. Conocimiento de cómo funciona internamente, lo que la mesa del Parlamento también supone, sobre proyectos que están ahora mismo en el Parlamento, como la ley de transparencia o la adecuación a la ley de transparencia. Y bueno, llevamos un mes, todavía queda una semanita, pero bien. En pocos días saldrán de aquí con la mochila repleta de nueva información. Conocemos ya a nuestro invitado de esta semana. Esta semana se sienta con nosotros José Luis Perestelo Rodríguez, diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Representa en la Cámara Autonómica la isla de La Palma y de profesión maestro. Pues nos acompaña esta mañana José Luis Perestelo, que es diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. ¿Qué tal, señor Perestelo? Muy buenos días. Buenos días, Marta. Buenos días a todos los telespectadores. Vamos a analizar esta semana parlamentaria. Ha dado mucho de sí porque ha habido muchas cuestiones muy importantes que tratar, entre ellas la del petróleo. Enseguida iremos con ello, pero antes, por ir por orden cronológico, se ha hablado de paro, porque se conocía esta semana los datos del paro. El Gobierno se ha mostrado muy optimista, el Gobierno estatal me refiero, porque hablan de una tendencia positiva. Aquí en Canarias son 712 personas que han logrado conseguir un empleo. A priori eso nos antoja una cifra muy pequeña. ¿Cómo valora estos datos? ¿Son tan optimistas desde aquí o tiene otra perspectiva? Bien, a mí me parece que desde que una persona encuentra un puesto de trabajo es una noticia positiva y es buena. Lo que pasa es que efectivamente una encuesta lo que hace es marcar tendencias. Y uno tiene que pensar que las tendencias son buenas, pero indudablemente no es para festejar ningún dato, sobre todo cuando existen tantas familias con todos sus miembros en situación de desempleo. No es para estar feliz por un dato positivo, es un dato que está ahí, sobre todo si se tiene en cuenta que hay menos cotizaciones a la Seguridad Social. Esto significa que se ha empleado menos gente. ¿Eso qué significa? Que probablemente mucha gente, tal vez algunos inmigrantes y otros de nuestra gente, se han tenido que ir a otros lugares, a otros sitios a buscar un puesto de trabajo. Por tanto, no puede ser positivo que nuestra gente se tenga que marchar a buscar un puesto de trabajo. Luego, vamos a seguir trabajando. Yo creo que lo razonable es seguir trabajando, porque en estos momentos, mientras existan familias que tienen todos sus miembros en situación de desempleo, no se puede ser optimista. Fíjese que está hablando usted de esas familias. El dato llamaba mucho la atención, lo aportaba desde el Servicio Canario de Empleo, es que el 48% de las personas que reciben, que no reciben prestación, o sea, hay 132.000 canarios que no reciben ningún tipo de prestación, de entre los parados, ¿no? Ese es el drama de la familia, es decir, cuando la familia recibe una prestación es como si estuviera empleado, porque recibe mensualmente unas retribuciones, un salario o una cantidad de dinero que permite esa vida familiar. En todo caso, muchas veces cada vez es más difícil aquí en Canarias, sobre todo
todo por nuestro modelo de sociedad, tenemos una vinculación familiar muy fuerte, las familias hacen un esfuerzo notable y por tanto parece que no se nota tanto esta situación dramática por esa colaboración que existe entre las familias, pero cada día que tengamos más familias con todos sus miembros en paro, será imposible que nadie pueda ayudar a otra familia. Por tanto, tenemos una situación dramática que tenemos que resolver pues, con medidas activas que generen la posibilidad de empleo. No se basta ya, y no creo que sea bueno en el futuro, una política subsidiada, sino por el contrario, hay que buscar fórmulas que generen actividad económica y que generen empleo. Y también, por supuesto, conciencia de la necesidad de trabajar de todos nosotros también. ¿Y qué pasa con el turismo? Porque es la eterna pregunta que venimos reiterando. ¿Cómo es posible que tengamos estos datos asombrosamente positivos de turismo y luego no esté repercutiendo como debería en la creación de empleo o los empleos sean tan temporales? A mí me parece que no parece razonable que con el incremento que hemos tenido de visitantes, además hemos tenido unos visitantes que están más tiempo con nosotros y además con un nivel de gasto superior. Son datos que están ahí y que dicen todas las encuestas. Sin embargo, el nivel de empleabilidad en esos centros hoteleros no se ha incrementado. Esto no parece razonable. Creo que los sectores turísticos tienen que hacer un esfuerzo precisamente por contratar gente, por devolver a la sociedad canaria lo que la sociedad canaria le da de clima, de paisaje, de hospitalidad, para revertir esos beneficios que obtienen en Canarias, precisamente mejorar la calidad de vida de los ciudadanos canarios, generando empleo o consumiendo productos que se producen también en Canarias, con lo que dan un impulso al sector primario y al empleo que se puede generar en el sector primario. Cierto es que el sector viene de una crisis y tal vez en estos momentos está en una incertidumbre si esto es un tema coyuntural o es un tema que va a permanecer en el futuro, y tal vez no se arriesgan a incrementar los contratos en función de que puedan entender que esto es coyuntural. Pero sin embargo, la historia de la actividad turística en Canarias siempre ha sido positiva y hemos asistido, como muchos empresarios del sector, los recursos que se obtenían en Canarias, los beneficios que se obtenían en Canarias no han revertido, como debiera ser así, por supuesto los beneficios de la empresa, pero revertir en la sociedad canaria, en generar empleo, o por supuesto con el tema de consumo de productos locales, sino que tal vez muchos han buscado y han orientado esos beneficios hacia instalaciones hoteleras en el Caribe o en otros lugares, con lo cual Canarias no se beneficia de una actividad económica que se ha generado en las islas. Precisamente estos días, y el presidente del Gobierno comparece en el Parlamento para hablar de esa reunión que mantuvo con el presidente Mariano Rajoy en Madrid la semana pasada, se habló del REF, están a punto de cerrarse un acuerdo. Hay que vincularlo necesariamente a la creación de puestos de trabajo, que es lo que se viene defendiendo desde Está claro que en este momento el principal problema que tiene Canarias es el desempleo. Por tanto, cualquier gestión política que se haga, cualquier estrategia nueva que se marque, tiene que estar vinculada a conseguir el objetivo de generar actividad económica para generar empleo. Por eso es importante esta reunión. Siempre es importante que el presidente del Gobierno de Canarias hable con el presidente del Gobierno de España, o que el presidente del Gobierno de España cite en Moncloa al presidente del Gobierno de Canarias. La verdad que nos ha sorprendido a muchos esta visita, que no estaba planificada en el tiempo, pero nos parece que es un dato que por lo menos nos puede ser optimistas en cuanto al marco de relaciones Canarias-Estado, y eso siempre es positivo para resolver los problemas. Hemos asistido a una situación difícil en Canarias, sobre todo por una incomprensión permanente de este Gobierno de España para con esta tierra. Cierto es que ha habido que hacer ajustes presupuestarios, pero no parece razonable que esos ajustes solo vayan aplicados a Canarias, como ha ocurrido así con la suspensión de muchos convenios importantes que generaban actividad económica y que generaban empleo en Canarias. Ese clima de diálogo que abre el presidente del Gobierno de España con el presidente del Gobierno de Canarias me parece bueno, me parece positivo, y me parece además valorar, hay que valorar de manera como tiene que ser al presidente del Gobierno de Canarias, que le ha planteado al Gobierno de España el acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas en el Parlamento de Canarias. Como siempre en Canarias hemos sido capaces de apartar las diferencias y ponernos de acuerdo en el instrumento fundamental que es el régimen económico y fiscal. Hay acuerdo unánime en el sentido de trabajar en la generación de instrumentos para generar empleo, y a mí me parece que ese es el camino que tenemos que seguir. Por cierto, que otro de los asuntos que han marcado esta sesión plenaria de esta semana que está terminando ha sido se ha dado luz verde a la creación de la Agencia Tributaria
canaria, un instrumento que ha dicho el consejero, por cierto, que no va a costar a las arcas públicas, que sería con la propia infraestructura que ya tiene la consejería. Yo creo que es una demanda de la sociedad, aparte que es un compromiso programático de Coalición Canaria con el que nos presentamos a las elecciones, pero es que además es una demanda que está ahí desde hace mucho tiempo. Los recursos del régimen económico y fiscal, por ejemplo, pertenecen a cabildos, ayuntamientos y comunidades autónomas. Desde hace muchos años esos recursos, la recaudación de esos recursos se traspasó a la comunidad autónoma, por lo que la comunidad autónoma recibe un 6% de esos recursos para gastos de gestión. Eso ha sido siempre cuestionado por cabildos y ayuntamientos si verdaderamente eso es lo que se dedica a la gestión, porque en la medida que aumentan esos recursos parece que el dinero que queda para la gestión es mucho mayor. ¿Qué ocurre con la agencia? Pues vamos a tener un instrumento que van a participar cabildos y ayuntamientos y que además el personal va a ser el que le transfiera la Dirección General de Tributos de la comunidad autónoma. No va a haber incremento de personal, no va a haber gasto añadido, van a participar en la gestión los ayuntamientos, los cabildos, el gobierno, que es lo que se reclamaba, y además no se permite personal eventual. Es decir, es un instrumento que nace con toda la fortaleza de una necesidad que seguro va a mejorar el sistema recaudatorio, que va a beneficiar sobre todo por la transparencia a cabildos, ayuntamientos y comunidades autónomas. Y sin duda uno de los asuntos que ha marcado la semana ha sido esa cuestión que ocurrió con respecto al petróleo. En el Parlamento de Canarias se pedía al Estado pues que se suspendieran esas prospecciones, pero al mismo tiempo en el Senado pues se daba una circunstancia que se llevó a pensar durante algún momento que se podía llegar a suspender temporalmente esas prospecciones. ¿Cómo valora lo ocurrido, esa marcha atrás, por así llamarlo, que dio finalmente el Partido Popular, aunque hubo 4 abstenciones? ¿Cómo valora lo que ocurrió esta semana? Bien, me parece que la primera valoración tiene que ser que el presidente del Gobierno de Canarias contó lo que ocurrió en la reunión con el presidente del Gobierno de España. Es decir, pese a lo que decía aquí el Partido Popular, el presidente del Gobierno de Canarias, el señor Rivero, contó la verdad de lo que ocurrió y de lo que dijo el señor Rajoy en esa entrevista, que el Partido Popular estaba dispuesto a repensar el tema de las autorizaciones a las prospecciones. ¿Por qué? Porque el Partido Popular, no el Partido Popular, el presidente del Gobierno de España es consciente que se ha cometido una irregularidad en la autorización de las prospecciones. Se ha planteado como una imposición del Estado a una comunidad autónoma. Ha faltado el diálogo democrático necesario en cualquier proceso tan importante como este y tan fundamental, porque va a marcar la vida futura de los canarios. Y por eso nosotros decimos que los canarios tienen que opinar, tenemos que escuchar la opinión de quienes van a sufrir los riesgos posibles o también los beneficios que puedan ocurrir. En este momento se habla que beneficios exclusivamente para la multinacional, riesgos para la población canaria, para la ciudadanía canaria, por tanto tiene que opinar. Y el Partido Popular en el Senado intentó trasladar, yo creo que el portavoz, que no era canario en la comisión del Senado, intentó trasladar la filosofía que marcó el presidente del Gobierno. Al final, pues tal vez otros intereses que algún día sabremos por qué ocurre así, pesaron más, pero también hay que poner en valor la decisión de los senadores de Baleares, que anteponen los intereses generales de Baleares antes de los intereses del partido. Y no olvidemos que estamos hablando de una Cámara que es el Senado, en principio que es de representación territorial, claro, donde no son listas cerradas, sino son listas abiertas, y los senadores tienen que dar cuenta, y la senadora a la ciudadanía. Por tanto, si hay una Cámara donde se pueden plantear la defensa clara, alejados de los postulados muchas veces de los partidos, es en el Senado. Creo que han perdido los senadores y las senadoras canarias una oportunidad de anteponer los intereses generales de los canarios a los intereses de una estrategia de partido, porque aquí no es una cuestión de interés general del Estado, sino un interés parcial y que generalmente va vinculado a una multinacional. También se habló de esta casa, de Radio Televisión Canaria, concretamente de la Comisión de Control. Radio Televisión Canaria, el presidente del Gobierno pidió a los grupos consenso, que se renueven los cargos, la línea de lo que usted mismo había estado solicitando ya desde ese tiempo. Bien, a mí me parece que es un tema que tal vez hace falta hacer un poquito de pedagogía, porque tal vez en estos momentos somos muy dados al titular fácil, sobre todo cuando hablamos de un tema tan sensible como son los medios de comunicación públicos. En primer lugar, hay que decir que el Consejo de Administración representa al Parlamento, no representa a las opciones políticas presentes en el Parlamento. Cierto es que se hace una elección a propuesta de las fuerzas políticas, pero tal vez
ese error de concepto de que en el Consejo de Administración están personas que son del Gobierno y personas que son de la oposición, ¿no? En el Consejo de Administración son las personas que tienen que velar y que tienen que trabajar para tener la mejor radio y televisión pública en Canarias. Por tanto, lo que se haga o lo que se hace generalmente es pervertir ese órgano que establece la ley, porque parece que allí están unos que apoyan al Gobierno y otros que se oponen a cualquier circunstancia que pueda plantear quien dirige la televisión, que es nombrado por el Gobierno, tal como establece la ley. Entonces, en definitiva, aquí tenemos un problema de voluntad política. No ha habido voluntad política en el Parlamento durante 7 años para renovar ese Consejo de Administración. Esa voluntad política no se puede trasladar como un déficit al Gobierno, es un déficit del Parlamento. Por tanto, aquí hay que hacer un esfuerzo de hacer las fuerzas políticas que están en el Parlamento, proponer las personas que entienden deben formar ese Consejo de Administración, dejar abierto para que la oposición pueda presentar también personas, hasta 3, por ejemplo, 3 Coalición Canaria, 3 el Partido Popular, 2 el Partido Socialista, porque hacen falta 2/3 de los diputados. Es decir, aunque el Partido Socialista y Coalición Canaria, que apoyan al Gobierno, quisieran modificar el Consejo de Administración, no pueden hacerlo porque necesitan 40 votos, a no ser que hagan, como hizo el Partido Popular cuando llegó a España, que modificó la ley de Radio y Televisión Española para que por mayoría se pudiera elegir el Consejo, porque había un problema de bloqueo. Es un tema que tenemos que estudiar en el Parlamento, si esas mayorías siempre tienen que ser así, de 2/3, porque indudablemente cuando una fuerza política no tiene voluntad de acuerdo o de consenso, se producen bloqueos. Lo importante, la radiotelevisión pública tiene un Consejo de Administración, tiene un director que es nombrado por el Gobierno, que se dice que el director tiene que nombrarlo el Parlamento, pero si al final el presidente del Gobierno lo elige el Parlamento, las mismas mayorías funcionan para elegir presidente que para elegir director. Ahí está la ley que se tiene que debatir y yo espero que tengamos la capacidad, la responsabilidad de trabajar en esa ley, que se apruebe lo cuanto antes y que suprimamos y que podamos resolver la provisionalidad de ese Consejo de Administración. Que haya consenso, sobre todo, señor Pérez Telo. Es lo importante, pero sí es que la ley nace con voluntad de consenso. Cuando hablamos de 2/3, hace falta 40 diputados. Es que nace con voluntad de consenso. Es que tiene que ser así. Esperemos que la así televisión sea. tiene que ser plural, y de hecho es plural, y la radio es plural, y tiene que ser plural. Y eso se demuestra con la pluralidad del Consejo de Administración. Si le parece, señor Pérez Telo, vamos a hacer un pequeño alto, porque hay un momento que tenemos siempre en este programa, que es el de someter a uno de los 60 diputados a nuestro test semanal, y ese cuestionario es en el que tratamos de conocer, con respuestas rápidas, el lado más personal de cada diputado. Y esta semana pasa a la prueba Manuel Marcos Pérez, que es diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario. Lo decidí muy joven, porque consideraba que mi compromiso con la sociedad pasaba por participar en política, y lo hice antes de la llegada a la democracia. Ya comencé a participar aún sin haber llegado la libertad a nuestro país. Eso dependerá de mi partido. Estoy haciendo un trabajo en el Grupo Parlamentario Socialista, creo que es un trabajo que va en beneficio de la sociedad, y si mis compañeros y mi partido lo deciden, estoy dispuesto a continuar. No es dura, lo que requiere es mucho trabajo y mucha educación. Creo que hablar de dureza no es el término correcto. El parlamentario tiene que prepararse, tiene que defender iniciativas, tiene que luchar por defender el interés general. Siempre el trabajo del parlamentario no solamente está en el día a día en la Cámara o en las comisiones, sino también en el contacto con la ciudadanía, en reuniones con los colectivos para trasladar a la Cámara sus demandas y sus propuestas. Normalmente uso el transporte público y en La Palma me muevo con el privado, con mi coche particular. Las tareas en casa fundamentalmente las lleva a cabo mi mujer. Yo suelo colaborar en las cenas cuando estoy y en los fines de semana. El verano. En verano voy a nadar siempre y a caminar por los senderos de la isla de La Palma. Sí. Sueño cumplido es haber podido participar en la actividad pública y que los ciudadanos me hayan elegido para ser senador por La Palma, ser diputado, ser alcalde de mi pueblo, y desde esas responsabilidades haber trabajado en defensa del bienestar, de la consolidación del estado del bienestar para todos los ciudadanos. Y falta por cumplir un sueño, que se acabe esta crisis brutal que ha afectado a aquellos que no tienen culpa de ella. Un punto casi de concluir esta entrevista, esta charla que estamos manteniendo esta mañana con José Luis Pérez Telo. Señor Pérez Telo, nos queda por hablar de la campaña electoral. Estamos inmersos ya en una campaña electoral que yo no sé si tiene entre los ciudadanos la misma acogida que otro tipo de elecciones, y es que Canarias se juega mucho en Europa, pero yo no sé si el mensaje, sobre todo ante los altos índices de abstención que se indican que van a haber, llega realmente a los ciudadanos. Bien, me parece que esa perspectiva, esos indicios de alto índice de abstención
tenemos que reconocerlo como un fracaso de las fuerzas políticas. El espíritu que había en el 79 y posteriormente el jueves pasado por la noche, en el inicio de la campaña electoral, con ese primer cartel, se ha perdido. Y se ha perdido porque se ha perdido también la pasión que significó entrar en un proceso democrático. Tal vez, seguramente sin tal vez, los partidos hemos perdido la perspectiva de la ciudadanía, nos hemos alejado de la ciudadanía y la gente, y más en situación como la actual de crisis, no identifica a los dirigentes de las organizaciones políticas con la ciudadanía y por tanto se produce una separación, un divorcio que tenemos que resolver entre todos, porque yo no conozco un mejor sistema para gobernarnos que el sistema democrático de participación, pero aquí tiene que empezar por la democracia en las propias fuerzas políticas para fomentar otra vez el entusiasmo y que personas jóvenes se puedan incorporar a esa actividad política. Dicho esto, es que no parece razonable con lo que nos estamos jugando en este momento en Europa, que exista apatía para no participar en este proceso. Cuando hemos asistido en estos últimos años, como muchas de las medidas que se imponen en el gobierno de España provienen de decisiones que se toman en el marco de la Unión Europea, cuando muchas veces nos hemos planteado en un tono casi irónico que tal vez era mejor votar en las elecciones alemanas porque Angela Merkel influía mucho en las políticas que se tomaban en España y tendríamos que votar, pues tenemos una oportunidad, tenemos que elegir a un Parlamento que esta vez es decisivo en la conformación de la Comisión Europea y quién va a presidir esa Comisión Europea. Nos vamos a quedar con... Sí. Yo creo que será importante tomar conciencia y tal vez en este momento no es el momento de castigar ese divorcio, esa lejanía que hemos tenido los partidos políticos de la ciudadanía y participar de estas elecciones. Pues nos vamos a quedar con ese mensaje, señor Prestelo, de participación, que es lo primero en un proceso democrático. Si queremos tener democracia, tiene que haber participación. Un placer tener esta mañana a José Luis Prestelo, diputado del Grupo Nacionalista Canario, que nos haya acompañado en esta edición de Parlamento. Muchas gracias. Gracias a ustedes y buen día para todos. Pues hasta aquí nuestro tiempo por hoy. Gracias por haber compartido este rato con nosotros. Les recuerdo que disponen de una dirección de correo electrónico que es parlamento@tvcanaria.tv para hacernos llegar los comentarios, las sugerencias sobre el programa que deseen. Les invitamos, por cierto, a que sigan disfrutando de esta mañana de domingo en compañía de Televisión Canaria. Nosotros, si les apetece, pues regresamos el próximo domingo, al mismo sitio, a la misma hora. Gracias por estar ahí. Feliz día.